Hoy me acompaña Juan Lobato, una de las voces más reflexivas del Partido Socialista Obrero Español, en un momento decisivo para el partido y para la política española. Vamos a hablar de país, de política y de ideas para construir futuro. Bienvenido, Juan Lobato. Un placer, María, encantado de estar por aquí. Pues el placer es mutuo. ¿Cómo han pasado las Navidades y el principio de año? ¿Has podido descansar o eso con tanta vorágine de noticias es imposible? Más que noticias, con 3 niños de 4, 6 y 8 años, imagínate las Navidades, divertidísimas. Además es una etapa justo que los 3 están en la magia, ¿sabes? Sí. ¿No? Porque ya llegará un momento pronto en que la mayor ya estará en otro punto, ¿no? Pero esto ha sido una pasada este año y muy divertido, muy divertido. Claro, y dices, con esa vorágine de los niños, ¿y cómo se compatibiliza? Porque con la cantidad de trabajo que tienes, todo lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿cómo se compatibiliza esa vida personal con la política? Hay una circunstancia que se produce todos los días laborables de mi vida, Sí. desde hace 8 años, y es que mi mujer entra a trabajar a las 6 de la mañana, se va a las 5 y media de casa, entonces yo todos los días despierto a los 3 niños, les visto, desayuno, mochila y les llevo al cole. Todos los días sin excepción. Pero por circunstancias familiares, sí. Pero para mí es oro, porque es un anclaje que ya puede haberse liado la mundial el día anterior, que yo sé que a las 7:15 me estoy levantando, estoy preparando, estoy con los niños y paso esa hora sí o sí cada día con los niños. Entonces eso ya te da un arranque de día, pues bueno, pues con un tono y con una realidad humana distinta, ¿no? Claro, tú dices, ya puede estar cayendo la mundial, pero es que la mundial está cayendo últimamente, usted pues lo sabe, día sí día también. O sea, que yo te imagino ahí levantándolos y casi con el teléfono, ¿no? Viéndolo, o dejas el teléfono y dices, luego lo miro. Me despierto un poco antes que despertarles a ellos para repasar un cuarto de hora, 20 minutos, que veo un poco cómo está el tema, si hay algo que contestar rápido y tal, lo dejo hecho. Pero luego sí que hay prácticamente una hora de vacío de móvil. O sea que esa vida es absolutamente compatible. Y estábamos diciendo el momento en el que nos encontramos. ¿Qué es lo que más te preocupa de todo lo que se está viendo ahora del gobierno de hoy y del Partido Socialista de hoy? Bueno, preocupación a nivel internacional, que seguro que luego vemos cuestiones, pero a nivel España y a nivel PSOE, para mí lo más preocupante, yo diría, desde los problemas que estamos teniendo nosotros, es el tema de la corrupción. Yo creo que la democracia se basa en la confianza de las personas. Es así, o sea, son normas, instituciones, pero sobre todo es confianza de ciudadanos que creen que es un modelo útil para que tengan prosperidad y libertades, ¿no? Entonces, la corrupción opera siempre como un elemento de desconfianza total. Además, da igual que la corrupción sea de un partido o de otro, la desconfianza se genera de forma transversal, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que tenga que ver con la corrupción, yo creo que requiere una respuesta muy contundente y muy inmediata, y eso es lo que más me preocupa, sí. ¿En qué momento crees que se encuentra el Partido Socialista Obrero Español de hoy? Precisamente por todo lo que está saliendo, ¿no? Entre otras cosas, esa corrupción. Sí. Bueno, es un contraste, porque por un lado el PSOE ha conseguido gobernar España durante más de 7 años en un contexto internacional y europeo complejísimo. Hay muy pocos partidos socialistas hoy en el mundo, por desgracia para los progresistas, que gobiernen, ¿no? Y en España se ha producido eso y ha habido, digamos que medidas de ciertas políticas que han funcionado bien, pensiones, salario mínimo, reforma laboral, etcétera. Pero es verdad que el contexto ya español concretamente al que hemos llegado con todo este año 2025, que ha sido bastante duro en términos de corrupción, de escándalos, de problemas también de gobernabilidad y de mayorías parlamentarias, pues nos hacen estar en un punto muy delicado, en el que cada decisión que se toma puede tener consecuencias importantes. ¿El Partido Socialista Obrero Español de hoy es socialismo? ¿Es el Partido Socialista en el que tú te sentiste identificado, con el que te sentiste identificado y en el que te involucraste? Bueno, yo diría que hoy hay 3 ejes sobre los que reflejar la posición de cada uno, ¿no? Y la posición de los partidos. El eje ideológico, esa escala famosa 0-10, puede ser más de izquierdas o más de derechas, y ahí, bueno, pues yo creo que el PSOE hace políticas o trata de hacer políticas con las mayorías que hay lo más de izquierdas posibles, aunque yo creo que el PSOE podría hacer políticas bastante más de izquierdas. Segundo, el eje de las formas, ¿no? Hay desde el populismo macarra hasta la moderación constructiva, que es en la que yo creo, ¿no? Y yo creo que el PSOE puede hacer políticas bastante más de izquierdas y más eficaces en temas como vivienda, lucha contra la pobreza, sueldos, pero debería hacer políticas bastante más moderadas en las formas. Entonces no es un tema ideológico, sino mucho más de formas en el que yo creo que hay que avanzar. Y el tercer eje es la honestidad, y ahí la lucha contra la corrupción es clave. Claro, dices la lucha contra la corrupción.
¿Hay resortes dentro del Partido Socialista para acabar con esa corrupción? Debería haberlos a nivel institucional, pero también, muy buena pregunta, internos dentro del PSOE. Yo lo he dicho públicamente muchas veces, el que haya, no solo en el PSOE, pero también en el PSOE, estructuras tan verticales en los partidos, en los que hay una Sí. cúpula de la que depende todo y que cada persona que es nombrada se ejerce, digamos, mucho respeto sobre él y cuesta muchas veces hacer autocrítica, dar opiniones diferentes. Esto es un problema para luchar contra la corrupción. Porque cuando dudas de algo, cuando haces alguna pregunta de, oye, ¿esto por qué se hace así? ¿Cómo que se pagan los tickets así? ¿Por qué? ¿No? Por ejemplo, cuando hay una estructura tan vertical, el mero hecho de hacer esa pregunta puede tener consecuencias en el sentido de estás poniendo en duda. Te señalan. Exacto, ¿no? ¿Tú te has sentido señalado en alguna ocasión? Bueno, no sé si directamente así, pero sí que la actitud de preguntarte y de dudar, que es una actitud absolutamente demócrata, en estructuras tan verticales a veces no opera. Y mucha gente, en vez de dudar y preguntar, cuando duda, mira para otro lado porque es tan vertical todo que eso. O sea, que es podemos difícil. decir que opera más el miedo. No sé si es miedo, es un tema cultural, atmosférico. Pero te hablo no solo Pero de corrupción, entonces como no una es, difícil, pero no es porque el presidente Pedro Sánchez haya colonizado esos resortes que podría haber, sino más por una cosa endémica de claro, los propios individuos que tienen pues, es que yo una diría, cierta inquietud a pronunciarse. claro, que es casi más responsabilidad de los demás que de él. Es decir, hemos sido capaces, y me lo cuento a mí mismo, yo he estado formando parte del Comité Federal 3 años y en la vida he levantado la mano para preguntar cómo se pagaban los tickets de las comidas a quienes fueran los dirigentes del partido. ¿Por qué Es no? decir, ¿Por ese pues posible miedo? porque culturalmente se había entrado en una dinámica en la que ya no se opina, no se discute, eso ya no formaba parte del día a día natural del partido. Y mira que yo como secretario general de Madrid lo dije públicamente 100 veces, que por favor la gente crítica, que opinara públicamente, que plantearan alternativas, que dijeran qué veían que funcionaba mal, porque eso creo que no es una debilidad. Creo que es una fortaleza de las organizaciones que tenga gente dentro que opine con libertad y diga qué cosas pueden funcionar mejor. Sin embargo, en el esquema general mental del PP, del PSOE, de la mayoría de partidos en países occidentales, esos matices, esas dudas, esas discrepancias internas se interpretan como falta de unidad, como ruptura, guerra civil en el partido. No, hombre, no. ¿Cómo va a ser una guerra civil que haya gente con la misma ideología pueda opinar diferente? Juan, ¿tú alguna vez recibiste alguna llamada que te dijo por qué has dicho esto o por qué no has apoyado esto cuando tendrías que haberlo hecho? Poco y bastante suaves, pero sí que alguna vez después de alguna entrevista en algún medio o algo así, oye, es que eso que has dicho, claro, va a ser titular y entonces ese titular como que no viene bien. Digo, bueno, pues es que esto, pues que venga bien, o sea, que interioricemos con naturalidad que un partido democrático tiene que haber opiniones diferentes y que eso es una riqueza de la organización, ¿no? Pero sí que alguna vez he tenido alguna llamada, por ejemplo, con Santos Cerdán, que teníamos esa relación, digamos, política a nivel Ferraz y nosotros en Madrid, y sí que alguna vez, pues sí que ha habido alguna conversación de ese tipo. He de decir que en un tono bastante suave. O sea, a mí nadie me ha dicho nunca en un tono imperativo, no puedes... Al revés. No ha habido amenaza directa, no. pero sí un También toquecillo. porque mi perfil, María, es el que es. Quiero decir, cuando yo opino sobre financiación autonómica o sobre modelo fiscal, es que yo he escrito sobre eso mucho y he estudiado mucho y profesionalmente, entonces que me digan, oye, esto no lo digas así ya, pero es que es así, ¿no? Entonces también costaba un poco conmigo, entiendo, ejercer esa imposición, ¿no? Fíjate, hablamos financiación. La ministra María Jesús Montero está diciendo, pues anunciando, ¿no?, esa redistribución que suena todo menos a igualdad y suena todo menos a socialismo. ¿Es socialismo que Cataluña vaya a tener un 182% más, o se pretenda que tenga un 182% más en la distribución que Extremadura, por ejemplo, o un 25% más que Aragón, y podemos nombrar cualquiera de las comunidades autónomas? ¿Eso es socialismo? Pues mira, ahí, yo creo que en esta reforma que se plantea hay dos caminos que se pretenden transitar. Uno que se ha transitado siempre, que es el de aumentar el porcentaje que dependa de gestión de las comunidades autónomas. Oye, el IRPF ha ido subiendo, quien más lo subió fue Aznar, o sea, el salto más grande, digamos, lo dio Aznar, y eso fue natural en el proceso de descentralización del país. Pero el otro carril es el de la ordinalidad, y yo creo que ahí ya se está planteando un cambio de modelo que veremos a ver cómo van las negociaciones, y fíjate qué cosa más curiosa, yo creo que la España autonómica es fruto de que los partidos de la derecha aceptaron y asumieron los valores de la izquierda
en el funcionamiento de ese modelo. La justicia social, la progresividad, la equidad, la solidaridad, son valores que quien los pone encima de la mesa son los partidos de izquierda, ¿no? Y en ese debate vence la izquierda y el modelo en España es un modelo, digamos, socialdemócrata de redistribución. Podía haber sido otro, como tienen País Vasco y Navarra. Se podía haber decidido que cada comunidad autónoma recaude lo suyo, se lo gaste en lo que considere y ya está, y pague al Estado por el ejército. Pero no se decidió eso. Se decidió venciendo los valores de la izquierda, ese debate, esto otro. Entonces ahora lo que puede llamar la atención es si fruto de este debate, como que sea la propia izquierda la que ponga en duda esos valores de izquierda que vencieron en la decisión de ese modelo. A mí eso me extrañaría mucho, la verdad, que pasara. ¿Y tú qué opinas en concreto? ¿Tú apoyarías esto? ¿Lo apoyas? ¿Estás en contra? ¿Estás de acuerdo con Emiliano García Paje, que dice que esto es de todo menos socialismo, que esto se lo esperaría de una derecha, muy derecha, pero que nunca se lo esperaría de un partido socialista y que está absolutamente decepcionado? Porque lo cierto es que no parece esto muy justo. Profundizar en mayor cesión de porcentaje creo que es negociable. Más IRPF, más IVA, eso es negociable y hasta donde se considere que llega la competencia. Ahora, la cuestión de la ordinalidad, tal y como la ha presentado Oriol Junqueras, es la definición propia de la antisolidaridad. Es decir que el que más aporta es el que más recibe, es lo contrario a una definición socialista del modelo, es decir, es lo más antisocialista que puede haber y eso no se puede, yo creo que el PSOE no lo puede asumir porque además en su congreso el PSOE de hace un año decidió no asumirlo. Juan, es que uno como ciudadano se pregunta, y se lo estarán preguntando los que nos estén viendo, ¿no? ¿Cómo puede estar decidiendo la política autonómica y la redistribución de la riqueza entre comunidades autónomas, bueno, el presidente del gobierno con un señor que no es ni presidente de comunidad autónoma ni es nada, Oriol Junqueras, ¿no? Sí. Entonces están los demás presidentes de comunidades autónomas teniendo que tragar unas condiciones pactadas por un señor que no pinta. Sí, pero también hay que entender que la arquitectura institucional y constitucional de este país establece que en concreto la financiación autonómica se consulta al Consejo de Política Económica y Fiscal, pero la aprueban las Cortes Generales. Es decir, los actores decisores son los diputados que han elegido los españoles y que están en el Congreso. Y ahí la atomización es tal que para tener una mayoría te hace falta cada uno de los grupos que han estado aportando votos a la investidura y al resto de ley. Y ahí Esquerra es un voto decisivo, las cosas como son. Si tú fueras presidente del gobierno mañana, cosa que puede ocurrir, bueno, mañana no, pero si un día eres presidente del gobierno, ¿qué harías con este asunto? ¿Cómo lo gestionarías? Yo lo tengo escrito y publicado, tampoco sí, vamos pero a bueno, revelar nada pero ahora, que lo tengan claro ahora, ¿no? Porque seguro que hay muchos que no lo han leído. El modelo de financiación, yo creo que hay que ir hacia un modelo mucho más parecido al de la financiación local, en el que se incluye la corresponsabilidad fiscal. Es decir, oye, la comunidad autónoma que decida asumir mayor inversión en infraestructura, en servicios públicos, que tenga como premio que el Estado participe con más intensidad en ese desarrollo de políticas públicas. Y el que tenga menos, menos. Y todo esto con un esquema mucho más amplio que quien tenga interés puede buscarlo, que lo tengo publicado y profundizado. Pero eso con un elemento de solidaridad clarísimo. Hay que entender que el modelo se basa en que quien aporta no son los territorios, a diferencia de lo que dice Junqueras. Aportan las personas físicas y las empresas. Y luego quien recibe es el territorio en función de sus necesidades y del coste de los servicios que tiene que poner en marcha. Poner en marcha un servicio sanitario o educativo en Castilla y León es carísimo, porque hay que tener coles con clases de 12 niños en pueblecitos. Y eso es mucho más caro que en Madrid, que tenemos los colegios con un ratio de eficiencia altísimo, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, que cada uno aporte, las personas, no los territorios, según su capacidad económica y que cada uno reciba según sus necesidades. Ese tiene que ser el modelo. Y yo creo que incorporando ese elemento de corresponsabilidad que decía. Pero ya te digo que esto tiene mucho desarrollo que está escrito. Claro, esto hace falta trabajar tanto. ¿Tú crees que el gobierno ahora mismo está bueno, el Partido Socialista está en un proceso de transformación profunda o está en una gestión táctica para continuar en el poder? Sí, no, ¿Qué estás viendo? Transformación profunda no está. Evidentemente estamos en una etapa consolidada, digamos, de hace 7 años y medio de gobierno y la fase en la que está el PSOE es en desplegar acción de gobierno. Y no hay ningún escenario abierto de renovación ni de cambio orgánico para nada. Es una fase clara de acción de gobierno, ¿no? Ya vendrán otras etapas cuando toque, ¿no? Pero ahora mismo no. O sea, pese a todo lo que está ocurriendo, no estás viendo ni oyendo por parte de otros compañeros, amigos, que te digan aquí
están planteándose seriamente cambiar esto y reestructurar el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, reflexión hay, ¿no? Y siempre la ha habido sobre las decisiones que se van tomando y uno llaman, opinan, tal. Pero hay una cultura en el PSOE que también desde fuera a veces es difícil de entender, pero yo por eso me gusta con naturalidad y transparencia explicarla. Y es que en el PSOE, cuando hay un secretario general, presidente del gobierno, la militancia tiende a tener un respeto a esos tiempos de gestión del gobierno totales. ¿Eso qué significa? Que no se abren procesos de renovación del partido mientras está en el gobierno, ¿no? Y esto ha pasado históricamente y es así. Luego, una vez que se finaliza cada etapa, pues pasó con Felipe González, pasó con Zapatero, cuando finaliza una etapa se produce una reflexión completa, profunda y la definición de un nuevo proyecto para los próximos 10-15 años, ¿no? Pero ahora mismo no estamos en esa fase, estamos en fase de despliegue de acción de gobierno. Sí, ¿no? Y de un poco sobrevivir, mantenerse ahí a flote uno como puede, ¿no? En gestionar la legislatura. ¿Qué opinas del manifiesto de Jordi Sevilla? Pues, ¿Lo apoyas? Pues no he formado parte de él en el sentido de que no he participado en la redacción y no he estado en el equipo que lo ha apoyado, que se ha adherido a él y esto, pero me parece muy bien. O sea, yo siempre lo he dicho, pero no ahora. Yo lo he dicho siendo secretario general, que quiero que la gente opine, que critique, que haga manifiestos, posiciones distintas a la mía como líder y a la de mi ejecutiva para que eso aporte a crecer y a fortalecer el partido. Por lo tanto, me parece muy bien. Me parece muy bien el manifiesto de las 600 mujeres pidiéndonos especialmente a los hombres en el PSOE ser menos machistas, entre otras cosas. Y, por ejemplo, el de Izquierda Socialista de hace unas semanas en defensa de la paz, con todo el tema de Palestina, Irán, en fin. Yo creo que hay 3 manifiestos recientes que yo los 3 los considero bastante útiles. Hay gente a la que no le gusta que haya manifiestos, que haya opiniones, pues hombre, a mí sí. A mí me gusta que el partido se vea con pulso y que la gente fuera del PSOE vea que este partido está vivo y que hay gente que piensa, que opina y que aporta ideas, aunque sean distintas a las de los que dirigimos en cada etapa del partido. Bueno, y es cierto que eres así, ¿eh? Porque en Soto del Real, de hecho creo que en tu propio partido te dijeron, oye, pero ¿qué es esto de que dejes todas las claves a todos los de la oposición y que puedan ver todo, ¿no? Sí, y tú dijiste, quiero fue así. Eso generó a mí esto me llamó la atención para muy bien, voy a decir. Sí, pero es que generó una situación, digamos, sorprendente. Pero a mí me pareció, y con el paso del tiempo fue un acierto. Nosotros decidimos en Soto del Real, siendo yo alcalde, la primera decisión fue el informatizar toda la documentación del ayuntamiento y dar a todos los concejales de la oposición las claves de acceso absolutamente a todo. Contratos, contabilidad, decretos, registros de entrada y de salida, todo absolutamente lo ve cualquier concejal de la oposición a la vez que el alcalde. Y esto, algunos me decían, pero es que si hacemos algo mal lo van a ver. Digo, claro, eso es lo que quiero. Que si hacemos algo mal lo vean. Para que me critiquen y mejorar, claro, ¿no? Para que me digan, ¿esto qué pasa? ¿Cómo te has gastado este dinero? Y esto que implementaste tú y que ejecutaste día a día en Soto del Real, ¿lo has visto en el Partido Socialista? Pues ¿Lo ves? No lo he visto, evidentemente, claro. Esto es un tema igual cultural que no se ha hecho. Esto se puede hacer el lunes. Yo se lo he propuesto a Isabel Díaz Ayuso, públicamente en la Asamblea y en reuniones de trabajo con ella. Digo, dame los datos de acceso de toda la Comunidad de Madrid para ver cuánto se gasta en el Zendal, el hospital de Torrejón, todo el follón que hay ahora. Déjame verlo. Que eso no. Es que ni contestan. O sea, dicen, no, eso no procede. Pero es sencillísimo. Es dar una clave de acceso en lectura. Yo solo quiero verlo, no quiero cambiar nada. Solo ver en qué se gastan los euros. Y se puede hacer, respondiendo a tu pregunta, a nivel nacional y a nivel PSOE. Yo creo que sería una buena propuesta del PSOE, lo he dicho públicamente alguna vez. ¿Se lo propusiste al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez? Lo he dicho públicamente que una de las medidas del PSOE para el futuro creo que debe ser dar acceso total a los ciudadanos a las cuentas del PSOE. ¿Cuánto se gasta el PSOE en viajes, en comidas institucionales? No pasa nada. Es que es igual, te van a hacer la pregunta, pero es que van a ver que nos gastamos dinero en invitar a un ponente de Hungría a contarnos... Bueno, claro, a tenor de todo lo que se está viendo, ¿no? Que no se pueden entender ciertas cosas. Pues para luchar contra eso, de cara. Voy a ir a un compañero tuyo también, Tomás Gómez, que decía, no hace mucho, o sea, hace nada en realidad, que los socialistas no son conscientes de lo que es Pedro Sánchez. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que Tomás quizá le conoció a Pedro Sánchez con más profundidad en otras etapas y él tiene experiencia directa con él, pues muy intensa, yo diría casi llegando a lo personal, ¿no? Porque lo que pasó con Tomás fue
fue un episodio muy crítico en la vida orgánica del PSOE. Se deshizo una federación del Partido Socialista, Sí. con lo que eso implica, y fue una tensión tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el análisis que hace viene de esa experiencia que él vivió, que fue tremenda. Bueno, contigo claro. tampoco fue la cosa muy suave, ¿no? Sí, pero bueno, Vamos a decir. no fue lo mismo. Es verdad que en el caso mío soy yo quien dimito porque considero que hay una incompatibilidad entre mi forma de entender qué es la política y la que teníamos en el partido en Madrid con la que era la estrategia del partido a nivel nacional. Claro, nosotros planteamos para Madrid una alternativa constructiva a Ayuso y en Ferraz se planteaba una confrontación personal con ella y yo eso no lo compartía. Decías antes que muchas veces la gente dentro del partido no actúa por miedo, pero no tanto porque se les haya dicho, sino por a veces Eso ese es. miedo intrínseco, ¿no? ¿Percibes respeto hacia el presidente del gobierno dentro del partido? Sí, respeto sí. Ten en cuenta que el PSOE ha pasado por momentos muy difíciles y al final en una organización el objetivo es gobernar. Y Pedro Sánchez tendrá muchos defectos, seguro, pero tiene virtudes. Es un titán político. O sea, una persona con una fortaleza y una determinación que ve un huequito ahí, una puerta media abierta, dice, yo voy a entrar por ahí, pero hombre, es imposible que entres por ahí, si ahí no cabe usted. Pues él va y entra, ¿no? Y eso también se valora a nivel de organización, porque es una capacidad que también un partido necesita. Pero la resistencia, pese a lo que pese, puede ser un valor, Juan. No puede ser un mayor valor en un momento dado decir, me he salido de la ruta, me voy, y que decidan los españoles qué y con quién. Sí, claro, eso depende. ¿Dónde está el valor de verdad? Eso depende del criterio. Claro, para mí en política no todo vale. Y yo creo que en política y más con los valores socialistas, lo que hablábamos antes, la ideología, las formas y la honestidad, ¿no? Y hay que ubicarse en esos tres y cada uno es como es. Y ahí... Claro, fíjate, ideología. ¿Se mantiene la ideología del Partido Socialista? Por eso te preguntaba antes. ¿Es hoy el Partido Socialista socialismo? Los votantes que lo están viendo, la gente de derechas y de izquierdas que nos esté viendo hoy, ¿es socialismo realmente? ¿Es ese socialismo que hemos estudiado y con el que tú te involucraste hace ya mucho tiempo? Pues en el contenido de las políticas habrá cuestiones que sí, cuestiones que no. Subir el salario mínimo, sí, revalorizar las pensiones, la política de becas, pero luego puede haber otras cuestiones, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo en lucha contra la pobreza cuando sigue incrementando 1/3 de los niños en España están en situación de pobreza? Esto no puede ser. Al final, si tenemos el IBEX en récord histórico, los beneficios de las grandes compañías en récord históricos, pero seguimos con un atasco de pobreza o con un sueldo medio y mediano que no da para los proyectos de vida dignos que queremos garantizar los socialistas, ahí falta política de izquierdas en esa pregunta. En vivienda. Que me hace De hecho, es un tema que evidentemente está candente porque acaba de salir pues, la idea propuesta por el presidente del gobierno, que está siendo criticada por los propios miembros del gobierno. ¿Qué opinas de esa medida que propone? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Tú aportarías otra idea? Sí, ¿O ejecutarías no, otra? La política de vivienda no puede ser medidas aisladas las que la aborden. El problema esencial de la vivienda es un problema de oferta. Podemos darle la vuelta a que queramos y hacer el Logan en lo que queramos, pero en España se crean 300.000 hogares al año y se construyen 100.000 viviendas. Y eso es un embudo que nos está generando una tensión en precios altísima. Y algunos lo comparan con 2007, y hablo en este caso de las críticas de Sumar que han hecho al gobierno. Es que no tiene nada que ver con 2007. 2007 era el problema contrario. Una burbuja inmobiliaria que no paraba de construirse. Exacto, en 2007 se construían 700.000 y se necesitaban 100, ahora es al revés. Entonces hay un problema de oferta y hay que generar oferta de alquiler y oferta en propiedad. Y eso pasa por vivienda pública, prioridad, pero también por vivienda privada. Y no tengamos miedo ni complejos de esto de estar todo el día gritando los fondos buitre. Los fondos buitre es que se llama fondos buitre a pequeños inversores que construyen 3 bloques de pisos en un pueblo para tratar que haya... Eso no son buitres, joder, son gente que arriesga su dinero para que haya vivienda. ¿Qué medidas adoptarías sabiendo que no es una cosa que se puede cambiar de hoy para mañana? Eso es inviable, como estamos diciendo. Ahora, también se está pidiendo que cada una de las viviendas que se construya ahora tengan 2 plazas para aparcar las bicicletas. Los constructores dicen cuidado, entonces hay que soterrar más, hay que construir otro parking, eso incrementa los precios. O sea, ¿qué propondrías? Porque me imagino que has pensado mucho sobre este tema, para empezar a dirigir hacia otro lado la situación que hay ahora mismo con la vivienda y que pueda haber una oferta de vivienda real. Sí. Nosotros elaboramos todo un conjunto de propuestas coherente, no medidas aisladas, coherente para la Comunidad de Madrid, ¿no? Y hacemos un análisis muy sencillo. Hace falta soluciones en el corto plazo y en el medio. En el medio es oferta, lo que hablamos antes. Hace falta más vivienda pública y más vivienda privada.
ambas. Y eso hay que facilitar, y la administración pública es clave para facilitarlo los ayuntamientos y las comunidades autónomas principalmente, que son las que gestionan los suelos. Pero a corto plazo algo hay que hacer. Y ahí va política fiscal, que en esa línea va la medida del gobierno, y las políticas de ayuda. Yo le decía a Ayuso, en conversaciones con ella, si llevas prometiendo 3 campañas electorales 25.000 viviendas, es que tienes claro que hay 25.000 familias que ya hoy necesitan esa vivienda. No la tienen porque no tenemos ritmo, no estamos siendo capaces en la Comunidad de Madrid de construirla. Pues desde mañana una ayuda de 400 euros, de 300 propusimos, para reducir el alquiler a esas 25.000 familias hasta que la vivienda que tú, Ayuso, les has prometido la tengan. Ya verás cómo espabilamos en construir esa vivienda, que es la única solución de fondo real que va a haber. Tenemos que autoexigirnos como administraciones públicas, con límites concretos, dónde van a estar esas soluciones, ¿no? ¿Y agilidad en los plazos? Claro, igual. Para que los constructores la puedan oferta, empezar a construir, exacto, de verdad. Para que la oferta privada pueda desarrollarse. Y que mucho suelo pasa a ser urbano, ¿no? Urbanizable, y luego urbano, y que se pueda construir realmente. Ahí se han incluido dentro de ese cóctel de medidas la propuesta del cambio del uso de suelos industriales, oficinas, a residencial, que yo creo que es inteligente y que se ha hecho también en otros niveles, y va todo por el mismo camino, que es aumento de la oferta, en una situación que estamos de embudo de oferta y demanda. Es que estamos en una situación muy complicada, y mi pregunta es, ¿qué proyecto de socialdemocracia real se puede plantear hoy con una sociedad que tiene unos salarios ruinosos? Hay que conseguir que suban los salarios, que llevamos 20 años que esto no sube, ¿no? Una fiscalidad que es insufrible, y por otro lado no hay vivienda, y la poca que hay tiene los precios disparados. Sí, el problema de fondo más estructural es la ratio sueldo respecto precio de la vivienda. Eso es lo que atasca a las familias en España. No los sueldos aisladamente ni la vivienda aisladamente. Sí, claro, sino pero eso el ratio, junto todo y digo, uniéndolo, ¿qué proyecto de socialdemocracia? O sea, ¿cuáles serían esos pilares que dices, hay que adoptar estas medidas? Con ese esquema, ¿cómo somos capaces, que es a lo que aspira la socialdemocracia, a generar condiciones para que las familias y los jóvenes puedan desarrollar proyectos de vida dignos? Que significa poder hacer una vivienda y tener un sueldo al menos medio para poder, oye, tener tu vida, desarrollar tu proyecto, tener una familia si así lo decides. Eso es la condición. Y eso es vivienda pública, servicios públicos que den seguridad y oportunidades, que son la sanidad y la educación principalmente, y luego un modelo económico que apueste por sectores productivos de valor añadido. Ahí está la clave. Habría que ayudar a que las empresas, por lo menos facilitar, no digo ayudarlas económicamente, pero facilitar que las empresas puedan venir aquí, que no haya tantas trabas, tanta burocracia, que tengan que pagar tanto para instalarse y generar trabajo. Sí, de las frases más duras que he escuchado, lo cuento mucho esto, es un startupero, en una reunión en Google que hicimos con un montón de startuperos, que me dijo, no volvería a montar una empresa en España. Y me quedé helado. Terrorífico. Dice, es que es imposible. Es que el sello del ayuntamiento, los 6 meses para el permiso de no sé qué de la comunidad autónoma, en el ministerio que hacer, y cada papel de eso, ¿cómo le explico yo a mis inversores alemanes, coreanos, que llevo 6 meses para que me pongan un sello en el ayuntamiento? Eso CEOs que han sido entrevistados aquí lo han dicho, claro. Y CEOs de compañías grandes. Dicen, es que se creen que me he quedado con el dinero. Tenemos proyectos que generarían riqueza en España, que incluso nos podrían dar independencia energética. Bueno, uno de los últimos era Alejandro Lafarga, CEO de madrileña Red de Gas, y decía, pues el biometano, por ejemplo, pero claro, estamos atascados porque la burocracia hace que no podamos avanzar. Sí, eso es un drama y depende de arquitectura administrativa pura. Ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, que a veces también operan con tal, y ministerio. Y eso, claro que se puede hacer, pero para responder a tu pregunta, lo que tiene que haber es un propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de país o de región en Madrid que queremos tener? A ver, vamos más a un mundo de las regiones. Yo de esto he escrito mucho, he dado muchas conferencias de qué papel puede tener Madrid en el mundo. Vamos a ponernos al menos de acuerdo en qué sectores queremos ser bandera en el mundo. Y puede ser el energético que mencionabas, puede ser el educativo, por ejemplo, donde Madrid tiene condiciones potentes para serlo. Y una vez que pongamos esas banderas, como ha hecho Taiwán la biotecnología, la medicina. Lo que ha hecho Taiwán con los microchips, lo que ha hecho Singapur con la educación, lo que ha hecho Silicon Valley con la tecnología. Es que fíjate, nosotros tenemos algunos de los científicos más brillantes a nivel mundial, ¿no? Tenemos a Juan Carlos Izpizú, Abel Monte, Manuel Serrano, Carlos López Otín. Bueno, podemos seguir nombrando y nombrando, y están fuera de España. Eso te iba a decir, los que tenemos fuera, claro. Eso, fíjate, las grandes, pequeñas y medianas empresas, que yo me he hinchado a reunirme estos años con todo tipo de ellas, desde las de barrio hasta CEOs IBEX,
todos me señalaban el mismo problema, el talento. O sea, como competimos ahora entre las grandes empresas en el mundo, es con talento. ¿Cómo somos capaces de atraer talento a Madrid? Con las condiciones magníficas que tenemos, porque Madrid es un cañón, un cañón. ¿Cómo permitimos que haya una vivienda accesible, servicios públicos que les den garantía a esos jóvenes que vienen de Alemania con talento, de buenos colegios para sus hijos, etcétera? Eso es la clave. Bueno, tenemos que ser sexys para todas esas empresas, pero ¿se puede ser sexy cuando la ministra de Trabajo está diciendo que lo que se tiene que hacer es ponerles una tasa impositiva altísima y que vengan aquí? Entonces no van a querer venir. Esto es mi pensamiento. ¿Qué harías tú realmente, Juan Lobato, si estuvieses mañana en el gobierno? ¿Qué tasa impositiva le pondrías a esas empresas? ¿Qué condiciones para que vengan aquí y generen prosperidad? Para ser justo, te tengo que decir que muchas de estas empresas grandes, potentes, y especialmente la de los sectores de valor añadido, tecnológicas, innovación, etcétera, me han dicho más de una la frase de dejaos de rollos de 2% de impuestos a sociedades. Lo que queremos es talento, condiciones para que venga el talento. Y eso es vivienda, eso es seguridad, esos son servicios públicos. Eso es lo que necesitamos, que se vea a Madrid como un referente en biotecnología. Entonces, el ingeniero que esté estudiando en Indonesia y quiera ser un crack en biotecnología porque sea el número 1 de su población, va a querer venir a Madrid. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y eso lo puede hacer el sector público? Claro, impulsando esos sectores tractores, con ayuda, con fiscalidad más acorde para esos sectores que hemos decidido por consenso que van a formar parte de nuestro propósito de región, y eso es lo que va a traer. Claro, si uno llega y dice, espera, me van a fichar en España, pero la mitad de lo que trabajo, o sea, del 1 de enero al 18 de agosto, trabajamos para pagar impuestos. ¿Es eso socialismo? O para pagar la vivienda. ¿Es eso sostenible? Juan. Hombre, impuestos hay que pagar, porque esos sí, servicios públicos... pero que del 1 de enero al 18 de agosto trabajemos para pagar impuestos, ¿qué es eso? Sí. Es que el esquema impositivo hay que afinarlo muy bien. Nosotros hicimos una propuesta muy clara para Madrid en materia fiscal que consistía básicamente en gravar el patrimonio especulativo, pero no el productivo. Es decir, impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones y donaciones, que es el principal impuesto que tienen las comunidades autónomas. No vamos a cobrar ni un duro al patrimonio que se ponga a funcionar. Usted tiene 3 empresas funcionando, generando empleo, aportando riqueza y actividad económica, usted no tiene que pagar impuesto de patrimonio. Ahora, usted tiene el patrimonio en acciones en el extranjero que no están generando actividad económica, póngalas a generar actividad económica o pague impuestos. De todas formas, esa es la fiscalidad que genera innovación, la fiscalidad que ataca lo especulativo e incentiva lo productivo. De todas formas, Juan, también lo que ocurre es que se llega a desincentivar el ahorro, ¿no? Y la prudencia, o sea, que uno llega y se gasta el dinero yéndose de vacaciones y comprándose lo que puede dentro de sus posibilidades. Claro, y entonces no va a tener presión impositiva por haber ahorrado. Pero a ver si queremos una cosa. Yo publiqué hace 10 años una propuesta sobre una... Estoy pensando en el ciudadano medio, o sea, que hace un ahorro medio. Fíjate, si integramos el impuesto a la renta con el impuesto de patrimonio, que es una propuesta que hice hace mucho tiempo y la desarrollé técnicamente, podías tocar esa tecla y decir, según el ciclo económico, ¿qué nos interesa? ¿Incentivar el ahorro o incentivar el consumo? Porque eso se puede decidir fiscalmente. Claro, si tú bajas el IVA, estás incentivando el consumo. Porque dices, oye, ahora es todo más barato, me dedico. Ahora, si subes lo que supone la tributación a las rentas del capital, es decir, los dividendos que te genera el ahorro, entonces ahorras menos y al revés. Eso técnicamente se puede definir y la política económica de cada ciclo económico sería mucho más fácil de aplicar, ¿no? Esto ya pasa a ser un poco más técnico, pero es muy inteligente la pregunta porque es cómo somos capaces de forma sencilla, aplicar política económica de incentivo del ahorro o de incentivo del consumo. Porque esa es la decisión de los hogares. O gasto o ahorro. Y que cuando se incentiva producir, no se desincentive totalmente el ahorro, ¿no? Claro. Porque entonces llega la gente y dice, pues bueno, mejor que me subvencionen. Mira, no ahorro nada, me lo gasto cuando no. Sí. Con los corralitos. Nadie ahorra, porque está lleno el mundo de argentinos viajando. Porque dice, ¿yo para qué voy a ahorrar 5.000 pesos si me van a volar? ¿No? Ahora es otro ciclo ya, pero en su momento era eso. ¿Qué tasa impositiva pondrías tú al trabajador español? Decíamos, aquí ahora mismo rozamos el 50%, está en 35, 45... Estás hablando de IRPF más cotizaciones sociales, entiendo, claro. O sea, bueno, en IRPF más cotizaciones... ¿Cuánto consideras que es razonable para que un ciudadano esté trabajando, sienta que contribuye al país, pero que le merece la pena trabajar? Depende del modelo que tengamos de pensiones. Claro, si vamos a un modelo de pensiones de reparto como el que tenemos hoy, o vamos evolucionando hacia un modelo de pensiones de capitalización,
o mixto, que esto también lo he publicado sobre esto. ¿Y con el modelo de pensiones que tenemos hoy, qué claro, porcentaje? Con el modelo de pensiones que tenemos hoy, en el que vamos a ir a un aumento de la población jubilada y por lo tanto receptora de pensiones, no podemos bajar las cotizaciones. ¿O queremos bajar las pensiones? Si queremos que dentro de 10 años los pensionistas, en vez de cobrar un 80% del sueldo, que es lo que están cobrando ahora, o sea, un señor o señora se jubila y pasa a jubilar a cobrar un 80%. Si queremos que sea un 60%, podemos bajar las cotizaciones. Pero si queremos mantener un 80%, o hacemos una reforma profunda ya del modelo, incorporando capitalización, es decir, que parte de lo que yo aporto sea para mi propia pensión, o lo vamos a tener muy complicado. ¿Y no se puede generar más riqueza dejando más libertad económica a las empresas y a los trabajadores y que muevan el dinero y que entonces se genere prosperidad? Por eso la propuesta fiscal que yo planteo es gravar el patrimonio especulativo, pero no el productivo. El productivo sin pagar un euro de impuesto de patrimonio, ni de sociedades, ni de sucesiones y donaciones. Ahora el especulativo sí. Lo que no me vale es que en ese incentivo del ahorro del que hablabas, quien lo ahorra sea para tenerlo ahí paradito, para que vaya creciendo, si crece, y ya venderlo cuando quiera. No, hombre, no. Póngalo usted al servicio de generación de empleo, actividad económica, como dice María Zabay. Esa es la propuesta que debe ir, ese camino, generar patrimonio productivo y gravar el especulativo. Bueno, vamos con otro de los temas que preocupan mucho a los españoles, la inmigración ilegal. ¿Te preocupa? Hombre, es un fenómeno que yo creo que nos tiene que preocupar a todos, y esto se está viendo en todos los países del mundo, y como fenómeno hay que gestionarlo. ¿Qué medidas implementarías tú? Pues mira, hay un desequilibrio muy grande en Europa en general entre la población que sería necesariamente asumible extranjera para participar en los procesos productivos y la que está accediendo a nuestros países sin participar en esos procesos productivos. Lo que no puede ser es que tengamos en Europa millones de personas sin haber tramitado permisos legales y sin participar legalmente en los procesos productivos para los que hace falta muchísima más gente, sean españoles o extranjeros. Y que no sabemos su historial. Claro, no, ni idea. Ni si han sido delincuentes o ángeles de la caridad. Entonces, ¿cómo somos mucho más eficaces en organizar desde el origen la migración que sería deseable, bienvenida y útil para España, ¿no? Y ahí nos falta muchísimo recorrido. ¿Deportarías a los ilegales? Si es que más que deportar, lo que hay que hacer es esa transición hasta ir al modelo en el que se genere en el origen la gestión de la llegada de inmigrantes. Esa transición hay que hacerla, claro, con la gente que ya está aquí. La gente que ya está aquí, pues. O sea, los que están no los deportarías, no los sacarías de España, los dejarías ya. Es que deportar, ¿qué significa? Ir a buscar por los sótanos de los pisos de París a ver quién hay ahí, para ver cómo le sacamos y devolvemos. ¿A dónde? Porque no sabemos ni dónde han venido. Es una política que desde el populismo está fácil de decir, pero muy difícil de ejecutar y tiene poco sentido. Y luego las consecuencias sociales que tiene de gente muchas veces integrada ya en la sociedad española, a la que echas con qué argumentos sociales. Es que no tiene sentido. ¿Y qué opinas de las fronteras, de los puertos, de que no haya Guardia Civil? No, hombre, Guardia Civil. Bueno, sí, que cada vez haya menos y que digan que no tienen todo lo que necesitan para poder defenderse. No, hombre, yo creo que en medios a nivel de seguridad hay que poner todos los del mundo. Y siempre son pocos. Y creo que va a ser uno de los grandes retos, va a ser la seguridad en el futuro. No tengo duda. Yo siempre hablo de seguridad y oportunidades. Y de eso tiene que ir un gobierno. De generar condiciones de seguridad, que la gente viva tranquila, que pueda invertir, que pueda vivir, que forme una familia con la tranquilidad de que va a disfrutar de la vida. Y dos, oportunidades. Que tengas el nivel de renta que tengas oportunidades para salir para adelante. Y seguridad implica esto, tener inversión fuerte en esto que dices. ¿Cómo se construye un proyecto también socialdemócrata en el que se escuchen las críticas, que decías antes, me gusta escuchar las críticas, pero sin dar pie tampoco a la división? O sea, ¿cómo se juega con eso, en ese equilibrio? Eso tiene un nombre que es liderazgo. Y liderazgo significa tener la capacidad de escuchar, de interpretar todo lo que te están planteando, de darle la importancia a todo lo que tiene que tener y de tomar decisiones sabias. Y las decisiones sabias se toman cuanta más información tienes y cuanto más criterios te aportan. Ahora, si lo que te da miedo es escuchar visiones distintas porque crees que eso ataca la coherencia de tus valores, pues eso es una debilidad. Quien escucha más es quien tiene más confianza en lo que piensa. Y quien cambia de opinión es quien tiene más confianza en sus valores. Si yo pienso que esto debe hacerse así y tú me explicas que de acuerdo con mis propios valores e ideología es mejor hacerlo de esta otra manera, eso me da confianza en mis valores. Pero se interpreta al revés. Se interpreta al revés. Es increíble. Juan, ¿tú serías capaz de liderar un proyecto
aunque tuviese un peso a nivel de votos en un principio? Porque no renta tanto a nivel de votos al principio lo que digas, porque va un poco contra lo que los socialistas están pensando, aunque sea un proyecto socialista. ¿Serías capaz de liderarlo? Yo no, porque un poco te sales primero no hay, de lo que está no hay, ahí cuadriculado. En el mundo actual no hay forma de liderar proyectos individuales, eso no existe. O sea, esto ya son proyectos colectivos claramente, pero a nivel empresarial, vamos, lo vemos en todas partes. Esto es fruto ya de gente que tiene una misma visión, que la comparte y que tiene sinergias en el trabajo y en la forma de ponerlo en marcha. Eso por un lado, o sea, todo es colectivo hoy. Y dos, el trabajo de un político no es buscar votos. El trabajo de un político tiene que ser doble. Por un lado, generar políticas públicas que vayan en sintonía con los valores que tú tienes de cómo debe funcionar la sociedad. Para mí eso es seguridad y oportunidades. Y dos, además de generar políticas públicas, ¿qué es esto? Dar seguridad y oportunidades a la gente. Dos, generar convivencia. Para mí, una de las claves de la política es que la gente viva a gusto, tranquila, que puedan discutir porque tengan visiones distintas, pero en una convivencia total. Y ahí, ¿eso te da más o menos votos? Yo creo que te da bastantes, porque creo que la gente es más normal de lo que nos creemos, más respetuosa y más educada. ¿Tú eres consciente de que te sales totalmente de lo que hoy es el Partido Socialista Obrero Español? Porque Rodríguez Zapatero empezó con la Ley de Memoria Histórica dividiendo a los españoles y el presidente del Gobierno hablaba de un muro, de hecho, ¿no? Entonces, lo que tú dices es justamente lo contrario, ¿no? Unamos... Sí, yo creo que en política esto era un clásico, lo de tratar de unir a los españoles, ¿no? Cuando alguien es alcalde, esto viene mucho de la política local, se es alcalde de todos, no de los que te han votado. A mí en las primeras elecciones gané por un 0,01% y en las siguientes tripliqué en votos al siguiente, pero yo era alcalde de todos, de los que me habían votado y de los que no. Ahí hay una tarea que es entender que hay que respetar a todo el mundo, a todo el mundo. Dice, no, pero es que los que votan a Vox son... No. Los que votan a Vox son, por cierto, mucha gente joven que tiene expectativas en la vida frustradas porque no, ven que no pueden acceder a una vivienda, que no tienen sueldos dignos para poder montar una familia y votan a Vox no porque tengan una ideología de ultraderecha, no, votan a Vox como señal de rebeldía contra una realidad que ven que no funciona. Entonces hay que entender a esa gente y tratar de explicarles cómo hay soluciones para que pueda ir mejor. ¿Tú entiendes al ciudadano que decide no votar? Hombre, lo entiendo. Entiendo que cuando hay una expectativa frustrada la respuesta puede ser esa. Ahora, el trabajo mío como persona que creo que la democracia es el mejor sistema para la prosperidad, para la libertad y para la convivencia, mi trabajo es explicar que gracias a la política y a la buena política concretamente le puede ir mejor en la vida y puede tener más prosperidad. Esa es mi tarea, que es difícil. Pues ahora vamos a imaginar que tienes a uno delante que te dice yo no voto, estoy totalmente desencantado, convéncele, convénceme. Pues convénceme de que vote. Explicándote primero que España y Madrid concretamente es un cañón de país, un cañón, que aquí se puede vivir fenomenalmente y para eso hace falta que nos pongamos las pilas y que veamos dónde se puede apostar para que la economía crezca, para que las oportunidades fluyan y para que haya servicios públicos que nos den tranquilidad, que podamos vivir bien, que claro que se puede hacer una familia si tienes un buen cole, si tienes acceso a una vivienda, claro que sí, pero hay que poner eso en marcha. Y eso lo pone en marcha la política, a través de gente que elijamos, que sea honesta, que sea transparente y que tenga un mínimo de 2 dedos de frente de capacidad de gestión. Y con eso, con toda la riqueza que hay en este país, esto es un cañón imparable, imparable. ¿Pondría requisitos a la hora de que uno pueda acceder a determinados puestos en política? Estoy pensando, por ejemplo, pues en la formación de Santos Cerdán, en la de Óscar Puente, en la de... Requisitos en la de tantos, en la de Ábalos... Requisitos académicos no lo sé, pero sí que creo que el haber pasado por una experiencia profesional previa al ejercicio de la política es muy importante, por 2 razones. Primero, por tener un conocimiento del mundo real. O sea, tú puedes llegar a ministro y no saber cómo funciona una empresa o la administración pública. O no, macho. Primero entérate de cómo va esto y luego ya ejerce política, que es organizar todo eso. Y 2, creo que es muy importante que quien se dedica a la política tenga una profesión. Yo no soy político, yo soy técnico nacional del Estado y he dedicado unos años a ser alcalde y ahora unos años a hacer política a nivel nacional. Sí, que luego nos vas a contar cómo te dio esto de la política a ti, pero bueno, eso queda para luego. Pero es muy importante que quien se dedica a la política tenga una carrera profesional a la que volver, para hacer política en libertad, para no depender económicamente de la política,
para no tener que estar pendiente de cómo vuelvo a ser diputado. No, si es que no quiero volver a ser diputado, quiero ayudar en política. Y cuando ya no ayude, porque no toque, porque sea otra etapa, me vuelvo a mi carrera profesional, que puede ser como funcionario, como profesional de la fontanería o como lo que sea, pero tienes una carrera profesional a la que dedicarte, ¿no? Y yo creo que eso es clave para que el sistema funcione mejor. Y se ve mucho en la política local, María. Mi equipo de gobierno en Soto fue un tipo que había sido vicerrector, otro que había ganado un premio Goya por una peli, por Mortadelo y Filemón, tal. Sí. O sea, gente profesional que dedicó una etapa de su vida, en vez de a su carrera profesional, a echar una mano en su municipio. Y luego volvió a su carrera profesional. Claro, pero luego escalaste, Juan, y de repente uno tiene la sensación de que cuando alguien con formación y con valores prospera, le intentan cortar la cabeza. ¿Tú tienes un poco esa sensación de que ocurre eso en la política? ¿De que cuando uno tiene esos valores, esa integridad, cuesta mantenerse vivo? Lo que tengo la sensación es que el sistema se basa es un sistema de partidos, en el que tú, para seguir siendo diputado, no tienes que haber demostrado una capacidad de interlocución con el sector en el que estás trabajando como diputado. Imagínate que sea medio ambiente. No es que tengas una gran capacidad para que te entienda el sector, para desarrollar buenas propuestas, que hayas escrito buenas memorandos sobre esos temas. No, depende de que el político de turno que manda en tu partido te vuelva a poner o no. Y a veces en ese sistema de partidos, para que te vuelva a poner o no, lo que va a ser el criterio esencial es si tú apoyas o no internamente a ese liderazgo, en vez de si tú tienes capacidad en tu área de trabajo político, ¿no? Entonces, eso desvirtúa en ocasiones la forma de configurar equipos. En vez de estar los mejores para cada área, están quienes responden mejor a la necesidad orgánica de apoyar un determinado proyecto. Y eso es verdad que distorsiona. Da la impresión de que eso es un poco lo que ocurrió, ¿no?, con los compañeros de coche, de Peugeot, digo, ¿no?, que pues Ábalos y compañía, gente más aplaudiendo. ¿Puede ser que haya regido más eso en el gobierno? Sí, eso es un problema. Eso es un problema. Yo, siendo secretario general, en todas las ejecutivas decía, no digáis nada a favor. Decir qué no estamos haciendo, qué deberíamos estar, qué tema no estamos tocando, qué hemos hecho mal, en qué nos hemos equivocado. Yo, mis intervenciones en el comité regional, que era el máximo órgano de toda la Comunidad de Madrid, con todos los representantes de todos los municipios, dedicaba la mitad de mi discurso a decir lo que habíamos hecho mal. Que me decían, pero ¿cómo dices lo que haces mal? Digo, claro, es que si no digo lo que hago mal y no aprendo de lo que hago mal, ¿cómo vamos a hacerlo mejor el año que viene? O sea, pero son conceptos, vamos... Juan, si uno se rodea de gente que le aplaude, de ujieres, pues al final nunca progresa, ¿no? Sigues ahí en tu mismo pantano creyéndote que lo haces fenomenal. Eso es un error importante y pasa más de lo que deberían los liderazgos políticos, sí. Bueno, hablando de discrepancias, de opiniones diferentes, de cosas que pueden salir, que pueden perjudicar al partido y que uno tiene que decir lo que considere. Bueno, a mí me viene a la cabeza el expresidente Rodríguez Zapatero, que está siendo noticia estos días, pues por noticias que han salido de él, fotografías, mensajes, posibles relaciones, posibles intereses, no. Más allá de las responsabilidades jurídicas que vaya a tener o no, y explicaciones que vaya a tener que dar ahí, ¿crees, Juan, que un dirigente histórico del Partido Socialista, como lo es él, cuando en su actividad privada hace que se cierne oscuridad sobre el partido, debe dar explicaciones? Bueno, yo explicaciones en general soy muy favorable a que se den casi siempre, vamos, salvo por secretos de Estado y cosas de estas, el resto hay que dar explicaciones en política siempre. Es verdad que él no tiene un puesto ahora de responsabilidad en el que tenga que dar esas explicaciones, pero bueno, eso siempre viene. De todas formas, yo creo que Zapatero, su papel con Venezuela, o lo que yo le he escuchado en ocasiones, es lo que he intentado, es una cosa muy difícil, que es tener una posición en la que poder ejercer influencia. Y para poder ejercer influencia, para tratar de ayudar a resolver un tema tan difícil como es, fíjate, los equilibrios que se está teniendo que hacer ahora en Venezuela, pues él ha mantenido un papel de prudencia, por ejemplo, en las denuncias del tema electoral. Bueno, yo creo que esa situación le ha llevado a poder tener una posición, sí, de hacer ese encaje, de influir, pero a costa de... Claro, pero fíjate que hay algunos que han sido liberados y familiares que dicen que Zapatero directamente no ha mediado nada, porque se lo ha dicho Pedro Sánchez, les ha dicho no, Zapatero ha dicho que mediaba, pero no. O sea, esto ha sido una gestión únicamente del Gobierno de España. Entonces, cuando ya llegan a decir eso, incluso los que han sido liberados y que supuestamente él ha mediado... Sí, pero habrá de todo. No sé en este caso de los que va viendo liberados en esta última etapa, pero sí que en el anterior es evidente el papel que él ha intentado tener para hacer esa
esa mediación. Pero ya te digo que es muy arriesgado y yo creo que él pues también tomó esa decisión de tratar de ser útil en eso, sabiendo el coste que eso tenía, porque es evidente que el tratar de meterse ahí pues es muy difícil. O sea, ¿tú crees que Zapatero ha jugado un papel clave para el bien de los... No, yo lo que le... de acabar contra la situación que hay en Venezuela? Yo de lo que le he escuchado a él, no ahora, en otras etapas anteriores de episodios que ha habido en los que se ha intentado liberar especialmente a españoles detenidos, era ese, que él trataba de salvaguardar su posición, no criticar a un régimen con el que él iba a intentar mediar para ayudar a españoles detenidos, ¿no? Y claro, el no criticar a ese régimen cuando está haciendo cosas que son contrarias a la democracia, pues claro que tiene un coste para él, pero él lo asume. ¿Cómo se justifica que Pedro Sánchez no felicite por el Nobel a María Corina Machado? Pues hombre, cada uno es libre de hacer una cosa u otra. Yo la verdad que valoro mucho tanto a María Corina como a Edmundo. Yo invité a Edmundo a la Asamblea de Madrid y vino, y para mí fue un honor recibir y tener una reunión los dos durante un par de horas en la que me explicó todo cómo había sido el proceso, el punto en el que estaban, y a mí recibirle con honores, digamos, en la institución de la Asamblea de Madrid, también como muestra de apoyo a su figura en ese momento en el que le hacía falta esos gestos, pues yo me siento muy orgulloso de haber hecho eso en ese momento. También tuvo su coste porque era un momento de mucha tensión en el que yo creo que era muy bueno que nosotros como institución le apoyáramos y estoy muy contento de haberlo hecho. Oye, ¿qué opinas de la detención de Maduro? ¿Estás contento por ella? Hombre, contento no, porque me parece que sienta un precedente en materia de gestión geopolítica muy complejo porque el no tener instituciones en las que pueda haber contrapesos para la toma de decisiones de acciones de ese tipo, creo que hace que el árbitro esté fuera de control. Y si decidimos que sea alguien árbitro, al menos tendremos que decidirlo. Y si decimos que alguien sea árbitro, tendrá que haber alguien que se encargue de controlar ese árbitro. Y en este caso eso no está operando así, ¿no? ¿Para qué está la ONU? ¿Para qué está la OTAN? No sé, yo creo que esa falta de multilateralidad es un problema, aunque tenga eficacia en la ejecución, que la ha tenido. Sí, porque las consecuencias son que el pueblo venezolano está saltando de alegría, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque luego la resaca de esos saltos de alegría no está siendo un poco agridulce, yo diría, para el pueblo venezolano en términos de cuál es la expectativa de futuro que tienen. Se habla mucho de, continuando con Venezuela, de los intereses más allá de lo político y de la mediación de los intereses económicos que pudiera tener Zapatero. Voy a irme a Zapatero y a Pedro Sánchez. ¿Crees que tienen intereses comunes fuera de los políticos? A mí no me pega nada, sinceramente. Vamos. Yo no conozco la vida privada de ellos, pero no me pega. Son gente que están a otro nivel, tanto a nivel de económico como de perspectivas vitales, como de historia, como de... A mí eso no me pega, ni he visto pruebas de nada. No, entonces no lo veo, la verdad. O sea, ¿crees que son acusaciones bueno, especulativas? Sí, o comentarios, pero yo es que no lo veo. Es que me parecería tan extraño que tengan nada que ver con temas, más allá de la gestión en términos de diplomacia, o sea, de esa influencia diplomática de cómo somos capaces de ayudar a que esto pueda funcionar de alguna manera y a que se pueda llegar a soluciones y acciones que ayuden a ese proceso de transición democrática. Oye, ¿las televisiones públicas, Juan, son públicas o del partido que manda? Deberían ser públicas, claro. Bueno, ya, deberían, públicas, pero sí. ¿Cómo son? Pues, mirando hoy, por ejemplo. Sí. Yo la que más conozco es Telemadrid, que es a la que voy, me invitan y he participado estos años como portavoz en la Asamblea. Y es verdad que ha habido etapas en las que me ha costado, porque no nos dejaban ir para nada. Y eso sí que era un poco... Pero bueno, siempre se me ha tratado con respeto, las cosas como son, en Telemadrid, y siendo el portavoz y el secretario general del PSOE de Madrid, y se me ha atendido bien, se me ha dejado hablar, opinar, y no puedo decir nada más. Es verdad que parece que tuvieran línea editorial, tanto Telemadrid como Televisión Española, que sé por dónde viene la siguiente pregunta, imagino, pero parece que tuvieran línea editorial en el sentido de que se le da más carga de peso a unos determinados temas que a otros, ¿no? Y yo creo que hay que intentar ser pulcros. Fíjate, nosotros, salvando toda la distancia, pero el instrumento público de difusión que teníamos en el ayuntamiento, que era la revista municipal, que se buzonea en todos los buzones de las casas del pueblo, decidimos, cuando entramos, incorporar al Partido Popular.
y que formaran parte del boletín y que escribieran su artículo, que pudieran expresarse. Y entonces a las casas llegaba lo que opinaba el PP, lo que opinaba el PSOE, lo que opinaba Vox, es que incluimos a Vox también. Entonces, esa transparencia, esa diversidad, yo creo que le da mucha más credibilidad a un medio que no tratar de ser cada vez más sectario. Y con esto que estás diciendo, ¿qué opinas de Televisión Española? Bueno, Televisión Española, a ver, yo creo que históricamente siempre se le ha acusado de esto. Cuando Urdazi, porque estaba Urdazi, antes de Urdazi, porque no estaría Urdazi, y después siempre se ha acusado de esto. Es verdad que Televisión Española yo creo que ha dado un paso en estos últimos tiempos de incorporación de más contenido político. Y eso es así, eso es un hecho. Es verdad también, el otro día salía el comunicado este del... No me sale el nombre, del consejo que analiza... Sí, el Consejo de Radio Televisión Española. Sí, pero de noticias, ¿no? Como Sí. los que quienes analizan un poco la imparcialidad del medio, que hacían algunas críticas a algunos programas que seguramente... Sí, dos en concreto, ¿no? Que sean críticas legítimas, seguro, ¿no? Y hablaban de que es verdad que había diversidad de tertulianos, diversidad de entrevistados, pero que se le daba más peso en escaleta, por entendernos el lenguaje técnico, del programa tenía más peso noticias que venían bien a unos que a otros, ¿no? Pues todo lo que sea corregir eso... vendrá mejor, sobre todo porque la gente verá que es más útil como servicio público. Me informas de esto que está mal de la oposición, pero también informa de que esto está mal del gobierno y al revés. Y yo creo que tratar de vencer políticamente, tanto en Telemadrid como en Televisión Española, tratando de forzar eso, yo creo que la gente no es tonta y ve lo que ve. Y luego vemos a históricos como Juan Luis Cebrián que estaban apoyando el socialismo y que hoy pues dicen es que Sánchez directamente nos veta el poder decir lo que pensamos, ¿no? Y las consecuencias pues él mismo las ha vivido. Sí, bueno, ha habido gente que en una etapa apoya un proyecto, en otras otro, porque todo evoluciona, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es respetar. Y sobre todo a gente que te ha apoyado y que deja de hacerlo, yo creo que es a la gente que más hay que escuchar. Porque si te han apoyado en algún momento... Por algo lo están dejando de hacer. Claro, y es porque tendría alguna identificación con tus valores, con tus ideas. Pero ¿no? esto que estamos diciendo, esto no es regirse ni por la democracia, ni por el socialismo, ni por valorar el talento. Bueno, depende de cada cosa concreta. Es que es quizá dejarse acariciar. Pues hombre, siempre en política hay muchos egos, eso es así. Y quien lidera en política, pues también le gusta que le digan, oye, que viene a hacer esto, que viene a hacer lo otro. Lo que hay que tener es también la humildad y la mentalidad para saber leer y escuchar a quienes, en vez de acariciarte, te pegan una leche porque te estás equivocando en una cosa o en otra. Y esa actitud en el ejercicio del poder, que supone el escuchar, entender, reflexionar y hacerte autocrítica, pues según las etapas a veces es difícil de hacer, ¿eh? Y a todos seguramente nos ha pasado. ¿Cómo lo gestionas tú? Que ya se ve que lo tienes bastante gestionado porque te rodeas de gente que te critique, siempre lo has hecho, pero ¿cómo lo gestionas? ¿En casa te dicen, toca tierra? ¿Eres tú solo? No, yo solo no, vamos, solo no se puede hacer nada en esta vida, vamos. Sí, en casa yo tengo diría como 15, 20 personas muy de referencia que me dan bastante feedback crítico, siempre y con contundencia, gente que tiene más o menos mi ideología, gente que no, también a nivel familiar, de amistades, o sea, te hablo de 3 o 4 amigos clave que aunque les veo una vez cada 3 meses, pero sé que en 20 minutos me van a decir, macho, aquí has patinado, esto no puede ser, lo tengo claro. Y luego gente de referentes también históricos que dan una visión contradictoria, pues no sé, Javier Solana, por ejemplo, con el que tengo una relación muy estrecha y muy intensa y tal, o Borrell, o gente así que sé que tienen un criterio con una perspectiva, una panorámica, mucha visión política. Empresarios, agentes sociales de ONGs, pues tengo además mujeres, 2 mujeres que dirigen 2 ONGs muy potentes en España, que me dan bastante criterio, en fin, pues gente que sabes que son referentes para ti y que te van a ayudar a tener siempre una panorámica completa y sobre todo que te van a dar caña con temas. Claro. ¿Quién te ha hecho la crítica más dura pero más constructiva? Un amigo con 20, 22 años, después de 5 o 6 botellines. Yo entré de concejal con 18 años y claro, tú imagínate, 18 añitos, justo tu cumpleaños, elecciones, no había nadie allí del PSOE en Soto, el que era número 1 se fue y me quedé yo de número 1 con 19 años y claro, eso no tienes madurez para gestionarlo con esa edad. Y de repente eres como, joder, que estás ahí, que tal, no sé qué, los plenos con el alcalde, tal, con el alcalde que era del PP, por supuesto, pero como que de repente... ¿Te empezó a crecer el ego? Claro, totalmente. No, que me volví un estúpido.
O sea, las cosas como son. Y este amigo, que es uno de esos que te decía, que son referentes que cada X tiempo me lo dijo un día, cristalino. Cristalino. Y se acabó. O sea, fue un aprendizaje. Mis padres también... o sea, fue un proceso junto con mis padres, pero el momento impacto fue con él. Además en un sitio en Soto, es que lo recuerdo cristalino. Vamos, que estabas tú todo crecido y de repente te bajaste como la espuma de la cerveza, ¿no? Sí, más o menos así. Y me ayudó muchísimo. Y además no se me olvida. O sea, es que está ahí porque es un aprendizaje. O sea, es como aprenderte la tabla del 8, que es muy difícil, ¿sabes? Pues cuando te aprendes la tabla del 8, eso no se te puede olvidar nunca, ¿no? Y esa es la sensación que tengo con ese momento. Con 18 añitos entraste en política. ¿Y tú estudiaste ya sabiendo que terminarías en política o estudiaste pensando me voy a dedicar a la empresa privada o a la pública, pero voy a tener mi trabajo y dejo la política? No, de hecho no estudié política, estudié Derecho y Administración y Dirección de Empresas. O sea, mi orientación profesional es hacia el sector privado y será sector privado en algún momento cuando toque. Yo me tomo la vida por etapas. ¿Dejarás la política? Sí, seguro. O sea, habrá otras etapas. No es que deje la política. Es que son etapas diferentes. Tuve una etapa en el ayuntamiento como alcalde, tuve una etapa como técnico de Hacienda del Estado que me encantó y lo disfruté mucho y aprendí muchísimo. Y lo hice también a nivel casi curricular, experiencia, pero no para dedicarme toda la vida a ser técnico de Hacienda del Estado, pero haber conocido desde dentro cómo funciona el Estado en una parte tan importante como es la Hacienda Pública, y luego haré parte privada seguro. Y ojalá en algún momento una etapa en el extranjero también, profesional. O sea, que es como etapa. Entonces ahora estoy en política, creo que hay una responsabilidad ahora que asumir en un momento muy difícil y que me toca asumirla y la asumo, encantado, pero luego entre 10 años o cuando sea habrá otras. ¿Te ves liderando el Partido Socialista Obrero Español, presentándote a las elecciones generales como candidato? Me veo en futuras etapas ayudando a tratar de ver cuál debe ser el papel, cómo el PSOE debe ser. Tú eres consciente de que hay mucha gente a la que le ilusiona esa idea. Sí, yo me siento muy orgulloso y además del cariño de tanta gente y me escriben por redes sociales, hasta cartas manuscritas al Senado que me mandan, María, que es una pasada, que es de gente mayor, que en vez de mandarte un correo... Qué bonito, ¿no? Ya que se escribe tan poco a mano. Pues es una pasada, cuando llegas ahí ves ahí 2 o 3 cartas en la mesa y tal, y yo eso lo asumo y además que creo que es una responsabilidad que tengo como humildemente referente para cierto sector de la izquierda en España, como dentro del PSOE, como le queramos decir, ¿no? Pero no... Es que el visibilizarte en una posición así no te visibilizas, pero porque es que no es eso. O sea, lo que se trata es de decidir qué utilidad tiene el PSOE para España y qué utilidad va a tener en los próximos 10 o 15 años. ¿Y qué utilidad tiene hoy el Partido Socialista Obrero Español con la situación que tiene en este momento con el presidente del Gobierno, con los ministros que tiene? ¿Qué utilidad tiene este partido? Sí, hombre, la utilidad que plantea el PSOE con Pedro Sánchez, tratar de llevar a cabo medidas pues que ayuden a la gente, centrados ahora mismo en pensiones. Pero ¿se puede ayudar a un país con gente, Juan, que no quiere formar parte de ese país? Hablo de los independentistas, tanto del País Vasco como de Cataluña. Independentistas que no quieren formar parte de España. Desde el minuto y que están en el gobierno para sacar un rédito de eso. ¿Se puede construir país con eso? Pues eso hay que... El momento de inicio de legislatura, yo lo dije cuando esta arrancó, y lo dije en un comité federal muy claro, ¿somos capaces con esta atomización parlamentaria de definir un modelo de país coherente y sobre eso, con esa mayoría de investidura, construir con ese modelo coherente de país? Se entendió que sí por los acuerdos a los que se llegaron. Luego se ha visto que no, que hay patas que han fallado. Yo creo que con Junts, sinceramente, en futuras etapas del PSOE hay que descartarlo completamente como socio de investidura. Por 2 razones. Una, por la inestabilidad que genera, y 2, por razones ideológicas, porque es que es contraria la ideología a la del PSOE. ¿Tú no pactarías con ellos? Yo en una futura etapa del PSOE, ¿no? En esta se ha intentado, se ha hecho un esfuerzo. Yo creo que a Bildu le queda un recorrido democrático importante. Importante. Creo que en términos de asunción de responsabilidades sociopolíticas, en petición de disculpas públicas, en colaboración con la justicia, yo creo que ahí queda un recorrido. También, para ser justos, te diré que en el Senado he escuchado a una senadora de Bildu, que ahora no recuerdo su nombre, varias intervenciones que a mí me han sorprendido muy satisfactoriamente en estos términos. ¿Qué decían? Pues, petición de disculpas, en ese reconocimiento del dolor causado. A mí me ha sorprendido, porque no lo había escuchado en otros ámbitos. Sí, porque públicamente ellos, como
no han hecho un reconocimiento como Bildu diciendo pedimos perdón a las víctimas. Yo creo que no suficientemente. Ahora dices que una persona así. Eso es, yo creo que no suficientemente, pero yo a esta senadora sí lo he escuchado y me alegró, sinceramente, aunque te digo que ahí queda mucho recorrido para poder incorporarles con ¿cómo puede naturalidad conformar democrática? gobierno quienes han estado vinculados a una banda terrorista que ha asesinado a ciudadanos y esos familiares de ciudadanos asesinados y esas personas que han quedado mutiladas y que han sido víctimas viven prácticamente de rodillas, teniendo que avergonzarse y pedir perdón ellos? ¿Sabes qué pasa? Que también esto es mucho de piel y quienes hemos sufrido, vamos, yo recuerdo de niño perfectamente esperar... Los 80 eran horribles. A mi padre, que estaba también en política, en otro papel, fue concejal con Tierno Galván, yo recuerdo de niño esperar a que el coche arrancara y se fuera por la calle pues prácticamente todos los días. O sea, de oír a mi padre despertarse a las 7 de la mañana, a mí no me tocaba despertarme, el cole era a las 9, pero estar esperando, ya se va papá, ya se va, arranca el coche, ya se ha ido... por una cosa absurda, porque estadísticamente era ridículo que nos pasara nada a mi familia. Pero claro, tú veías en la tele atentados todos los días. Es que era constante. Entonces, eso también tienen que entender que nos cueste y que ese proceso para nosotros hay que hacerlo bien y necesitamos, fíjate lo que voy a decir, su ayuda en términos de que digan las cosas claras. Y nos lo digan como esta mujer sí hizo, pero que yo a otros no se lo he escuchado. O sea, ¿tú no pactarías con Bildu salvo que cambien mucho las circunstancias? ¿No pactarías con Junts? Si no te voy a decir que es que no pactara con Bildu, te digo que le falta recorrido para incorporarse a la democracia. Sí, digo hoy, tal cual, hasta que no hubiera ese recorrido. Yo creo que le falta eso, claro. Sí, pero bueno, también te digo, la atomización parlamentaria que hay es la que es. Cuando se hacían las encuestas para las elecciones de 2023 había 3 escenarios. Victoria de la derecha, victoria de la izquierda o bloqueo. Y luego el bloqueo no existió porque se consiguió ese acuerdo de investidura tan complicado, ¿no? Eso hubiera sido un acuerdo de éxito si los socios hubieran tenido mínima coherencia con eso que supuestamente se acordó, que incluía mucho sacrificio por parte del PSOE. Si yo creo que en una situación parlamentaria como las que tenemos hoy, que ya no hay mayoría absoluta, hay que hacer sacrificios. No puede el PSOE imponer su modelo de país cuando no tiene mayoría, pero al menos lo que se acuerde que sea consistente y duradero en el tiempo. Lo más llamativo también es este odio en el que vivimos, ¿no? En el que uno ya tiene que estar en la derecha o en la izquierda, uno no puede estar en el sentido común diciendo comparto ideas de ambos lados y creo que aquí apoyo estos y aquí esto. Esto ya no es posible. Uno está o en la derecha o en la izquierda y si no, le dan por todos los lados porque no está en ninguno. Pues que nos den, María, pero hay que combatirlo. Es que yo me rebelo contra eso. Es que yo me rebelo. ¿Cómo no voy a poder yo hablar? Yo juntaba en mi despacho a todos los portavoces todos los meses. Dice, ¿a la de Vox también? Sí, a la de Vox. Todos juntos. Al principio era raro, claro, que decía la de Podemos. ¿Y qué hago yo con la de Vox? Pues hablar, que le han votado igual que a ti. Escuchar, tranquilos, a ver qué temas hay urgentes, qué temas hay importantes, vamos trabajando en esto. Eso es democracia, pero eso es igual que en las cenas de Navidad, en los trabajos, en los ascensores, en el bloque de pisos. Si no, todo el mundo piensa lo mismo en todo, pero podemos convivir, tener conversaciones, hablar de cosas concretas, aunque no estemos de acuerdo, a ver qué puntos intermedios. Es como si yo me enfadara con mi mujer y rompiéramos la familia porque tenemos 3 hijos, yo quiero un 5 plazas y ella un 7 plazas, y ya nos divorciamos. No, hombre, no, vamos a ver, joder, pues este coche, el otro. Es que perdona que lo ponga al ridículo de ese extremo, pero es así. Es que tenemos que educarnos en democracia cada día. Y eso es hablar y escuchar a otra gente que piensa distinto constantemente. Yéndonos al plano internacional, al global, ¿cómo debería posicionarse España para no dejarse arrastrar por ese simplismo ideológico que parece que rige ahora mismo, ¿no? Que también, o blanco o negro. No dejarse arrastrar por los populismos, por los buenismos. Ahí hay 2 grandes debates a nivel global. Uno es la reestructuración de todo el orden geopolítico económico, es decir, qué papel vamos a tener cada uno en esto que está cambiando tan rápido, con ese esquema China-Estados Unidos, el papel de Rusia, etcétera, bueno, los BRICS. ¿Qué papel queremos tener? ¿Como España podemos tener algún papel? Podemos, sí, importante. Somos la puerta de Europa con África, de Europa con América Latina, pero sobre todo deberíamos tener un papel como Europa, ¿no? Entonces, ¿qué aporta la socialdemocracia española a Europa y qué visión queremos dar del mundo en eso, ¿no? En qué papel queremos tener como actores comerciales, geopolíticos? Y luego está el tema de los conflictos, la gestión de los conflictos, que me parece esencial. Y yo que te digo con Javier Solana, que compartió mucho, y él siempre habla de empezar a hablar de la paz como bien público global. Igual que la universidad o la sanidad son bienes públicos nacionales que hay que proteger, la paz es un bien público global. Y la paz se protege con 3 elementos. Diplomacia,
que por desgracia cada vez tiene menos peso. 2, relaciones comerciales. Si tú tienes una relación comercial con otro, no te vas a enfrentar a él, joder, porque la relación comercial te hace avanzar y tal. Y 3, disuasión. Nos guste más o nos guste menos. La disuasión es un elemento de garantía de la paz como bien público global. Y la disuasión se basa en tener los medios para responder y la determinación de responder. Y estos son los 3 elementos: diplomacia, comercio y disuasión. Vale. Si quieres hablamos de eslóganes, Creo, pero yo creo que claro, esto es la realidad. creo que esto que dices tiene mucho sentido, pero ¿tú crees que tenemos estos 3 pilares ahora mismo? Yo creo que Europa debe aspirar a plantearse esto. En España y Europa, Sí. o sea, porque pintamos nada en el tablero internacional. Bueno, tampoco diría nada, seguimos siendo... El peso que seguimos teniendo, por desgracia, Sí. es que somos Mira, los máximos consumidores. Seguimos siendo un 14% del consumo mundial y eso nos da un tal. También tenemos un peso histórico importante. China nos ve bien porque somos milenarios como continente igual que ellos y ahí hay una cierta relación que se puede trabajar. Estados Unidos tenemos el atlantismo. O sea, en realidad la posición de origen es trabajable. O sea, el papel de Europa puede ser muy interesante. Pero bueno, tiene pero que lo tener cierto claro... es que en negociaciones clave ahora mismo, como la de Ucrania, Sí. bueno, que ni Ucrania está, ¿no? Está Estados Unidos negociando con Rusia. Nosotros sí. ni pintamos, Es ni así. Europa ni por supuesto España. Es así. Con Israel, pues Gaza, 3/4 de lo mismo. O sea, nosotros pintamos poco. Sí. Venezuela estamos viéndolo pasar un poco también, ¿no? Aplaudiendo. Sí. Bueno, es que el presidente del gobierno no ha apoyado mucho a los que han sido liberados, ¿no? Bueno, el presidente del gobierno ha tenido, hay varias posiciones, yo creo que la carta con los países latinoamericanos, también en Europa se ha impulsado y ha habido bastantes países que han entrado ahí, pero yo creo que la fuerza la tenemos en Europa, o sea, el ser capaces, y ahí qué puede hacer España para que haya esa posición fuerte en Europa, ¿no? ¿Qué problema tiene Europa? Hombre, pues que hay elecciones cada 3 meses en cada país y entonces conseguir que todos los países estén coordinaditos y unidos es difícil. ¿Tú abogarías por grandes proyectos de Estado? Sí, hombre. Grandes tratos y decir, esto que no se mueva, Totalmente. gobierne PP, Vox, PSOE, Sí. Podemos, sea quien Sí, esté en el poder. en temas vitales sí, por ejemplo, política exterior que estamos hablando, por ejemplo, vivienda. Yo creo que vivienda es un tema en el que puede haber una coincidencia con el Partido Popular y con otros partidos importantes en España fácilmente. Lo ha dicho incluso la ministra alguna vez, ¿eh? No sé si recientemente, pero alguna vez se lo escuchaba a la ministra de llegar a grandes pactos. Joder, la ley de vivienda es que estuvo a punto y eso era clave, vamos. Entonces sí, en esos 2 temas seguro. Educación, pues fíjate, siempre se habla que educación, ojalá, lo veo más difícil. Pero vivienda, política exterior, yo creo que sería esencial. ¿Qué liderazgo necesita hoy España? Bueno, hoy tenemos el liderazgo que tenemos, de Pedro Sánchez, que, fíjate, esa determinación de la que hablábamos antes, pues también es un valor hoy en el mundo tal y como está. O sea que por ahí aporta un elemento diferencial importante. Ahora, en el futuro, cuando toque, yo creo que tiene que ser un liderazgo que mire mucho a Europa, que tenga capacidad de, como en los 80, en los 90, fuertes liderazgos europeos que le revitalicen ese papel que puede tener Europa con unas potencialidades y una base muy buena, pero que no se está jugando. Y luego un liderazgo, claro, yo te hablo de lo que yo considero que es útil, que es un liderazgo con sensibilidad y con capacidad de escuchar y sobre todo de defender la democracia. Y la democracia hoy, el mayor riesgo que tiene es el populismo y la polarización. Entonces, no se puede pretender ganar al populismo con más populismo, ni a la polarización con más polarización. Al contrario, hay que combatirla con transparencia, con diálogo, con escucha activa, con reconocimiento de errores. Ese es el camino que hay que tener y lo que da fortaleza, a mi juicio, a un liderazgo. Claro, todo lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? Que ha hecho que incluso a ti pues tengas algunas consecuencias por eso, ¿no? Decías que la determinación del presidente del gobierno pues tiene un papel que está siendo clave. ¿Tú crees que esa determinación nos está jugando a favor o en contra en España de cara en el plano internacional? Hombre, yo creo que se han conseguido cosas importantes, ¿eh? Por ejemplo, la gestión del que se hizo del COVID, de toda la crisis del COVID, estuvo muy impulsada por España, también otros países que participaron, pero España lideró mucho, que fue una respuesta keynesiana frente a una respuesta como la que hubo a la crisis financiera. También la gestión de la respuesta a la guerra de Ucrania con todo el tema energético
Yo creo que España ahí tuvo una influencia importante y se consiguió una posición clave de la gestión de los fondos europeos, y yo creo que por ahí está bien. Creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos en plano internacional con África. España es un país africano, y esto lo digo alguna vez y la gente dice, ¿cómo que un país africano? Claro, las Islas Canarias son África. Esto me lo dijo un general hace muchos años y se me quedó ahí. España tiene que jugar su papel como país africano. Ya se intentó en algún momento entrar en la Organización de Estados Africanos y no sería nada descabellado el volver a tener ahí más influencia como país africano que somos. Decía Omar Gallo aquí que le preocupaba mucho el exministro Ceuta y Melilla. Claro, pues ahí está. Vamos a tratar de tener más peso en África para también garantizar eso. Ya para terminar y hacerte preguntas sobre ti y conocerte un poquito más, pero ¿tú entonces crees que Pedro Sánchez está bien que esté como presidente del gobierno? ¿O harías como Jordi Sevilla, que dices, es un manifiesto, o como está diciendo García Paje, no puede seguir de presidente este hombre? ¿Tú crees que debe seguir como presidente o crees que el socialismo español se merece un nuevo líder? No, yo creo que las instituciones hay que respetarlas. Y alguien es presidente porque le elige el Congreso. Y tiene un mandato que puede finalizar por razones muy tasadas. Finalización del plazo, moción de censura y poco más. Entonces, mientras no haya ninguno de esos escenarios, institucionalidad. El presidente tiene que gestionar lo mejor que pueda una situación complejísima. Y es lo que tiene que hacer. No vamos a pedir revolución. El PSOE nunca es un partido revolucionario. Oye, y vamos a ti ahora. Imaginemos que una empresa privada te ofrece 600.000 euros por un puesto que te encanta. ¿Dejarías la política? Lo que te decía antes, yo creo que la vida son etapas. Y yo esta etapa y el compromiso que tengo en esta etapa es y además creo que es un momento difícil en el que hace falta voces que aporten a esa visión de consenso, a esa visión de respeto institucional, de moderación en las formas, que es compatible con más contundencia ideológica para el partido. Y esa es la tarea en la que estoy, pero haré sector privado, haré no sé cuándo ni en qué... O sea, que las ofertas esperen un poco, que hoy quiere gestionar la crisis que hay ahora. Oye, entre ser poderoso y ser feliz, bueno, salvo que lo de ser superpoderoso sea lo que te hace muy feliz, ¿con qué te quedarías? Feliz sin duda, vamos. El rato con mis hijos por las mañanas, los fines de semana, las tardes que puedo estar en casa, que ahora son más que en mi anterior responsabilidad, es que eso no tiene precio. Es que es oro puro. Los amigos, los fines de semana en casa, todo lleno de niños y de gente, eso no hay nada comparable. Ya puedes debatir con Ayuso en la asamblea, que también es divertido, las cosas como son, pero no es comparable. ¿Tienes algún amigo de Vox, y discutís de Podemos, y os lleváis la contraria y esas cosas? De todos, de Vox y de Podemos, de todos los partidos, claro, y con normalidad, y son amigos míos y familiares también, pero si es que la gente es normal, no se va gritando por la escalera de bloque de piso porque sepa que el otro vota al PP o al PSOE. Bueno, de todo hay, ¿no? ¿Hay alguien a quien tendrías que pedirle perdón? Si miras así hacia atrás y dices, ay, aquí me equivoqué. Pues seguro. A mi mujer seguro en alguna ocasión, eso no hay duda. A mis hijos también, en alguna etapa que puedo tener más intensidad seguro. Y a algún amigo probablemente, sí. Todos cometemos errores y todos vivimos con contradicciones. Y el que te diga que no... ¿Y cuál es la contradicción que más te azota a ti? Pues siempre contradicciones de gestión de valores, cosas en las que crees y que a veces has actuado de forma distinta y que eso está ahí siempre y forma parte de tu madurez también el haber hecho algo contrario a lo que eso es así. Y lo bueno es ser consciente de ello para tratar de aclarar cuáles son tus valores de verdad y si no son esos, pues a partir de ahí ir bien. Pero quien te diga que no, que lo ha hecho todo perfecto en la vida y que no siente contradicciones en su ser, pues yo creo que es un farsante. Ahí hay que desconfiar un poco, ¿no? Sí. Dices, a mi mujer quizá tendría que pedirle, oye, ¿cómo lleva ella esto de la política que absorbe tantas horas? Porque aunque tú te levantes para llevar a los niños al colegio porque ella se mete el madrugón de la historia, no dejas de estar muchas horas fuera precisamente por esto y aunque estés, de repente tienes que apagar incendios. Este año ha sido mejor que los 3 anteriores porque siendo secretario general era visitar todos los municipios de Madrid, toda la fiesta de los pueblos, eso fue bastante intenso en ¿Te acompañaba ella a las fiestas de los pueblos, a eventos? No, a fiestas por esto no. En Soto sí, cuando era alcalde en Soto sí que participaba con normalidad y bueno. Pero también en Soto tenía que cada vecino que te cruza por la calle, mi farola, mi acera, era más intenso en el día a día. Ella no le gusta la política,
pero tampoco Sí. le gusta, o sea, no, y sí que me da opinión y cuando escribe un artículo se lo paso, lo lee, me dice esto aquí no se entiende o esto otro, qué tontería dice, o sea, que sí que opina críticamente, aunque no le guste especialmente, pero sí que opina críticamente y a mí me ayuda mucho y me da mucha confianza porque también es un punto de vista desde fuera que te aterriza mucho. Sí. Juan, ¿y qué te inspira? Bueno, estabas diciendo personas que te inspiraban, pero ¿qué te inspira a ti? ¿Qué te hace llegar a un sitio en el que te relajas y te puedes poner a pensar y a construir? Sabes que hay, igual que las personas en general, en política hay dos tipos de políticos. Los que sacan lo peor de ti y los que inspiran, ¿no? Es ese, Sí. y en política debía aspirarse a inspirar, es lo más difícil, ¿eh? Yo, pues eso, Solana para mí, una persona es que la escuches hablar sensatez, pero con contundencia y profundidad. O sea, tiene un equilibrio que a mí me da una paz y un sentimiento de responsabilidad tremendo. Obama, por ejemplo. Obama fui a verle a un discurso que en 2012, claro, se genera una aureola ahí que yo entiendo que la de gente que ha decidido activarse socialmente, activarse políticamente por gente como él, ¿no? Entonces, bueno, pues son gente que te iluminan y te alumbran, pero te puede inspirar una jefa que tuve, siendo camarero, que era la dueña del bar y cocinera, que es una genio, y que te hablaba de una manera que para mí era súper inspirador, de cómo hay que hacer las cosas y cómo hay que hacerlas bien, y pues es gente que de repente te toca una fibra que te hace ser mejor. ¿Y te ha ocurrido eso también con alguien que milita en otro partido, que tiene ideas diferentes a ti, pero que por su personalidad ha llegado a inspirarte o Sí. que lo admires? Sí, claro, claro. ¿Se puede saber el nombre? Y he tenido experiencias y he participado en viajes. Pues, por ejemplo, hicimos un viaje del International Visitor Leadership Program de Estados Unidos, de la Secretaría de Estado americana, que nos seleccionaron a 6 jóvenes para hace 10 años o así. Y ahí venía un compañero de Esquerra Republicana, Sí. del PP catalán. Y ahí, pues de repente, dices, joder, pues qué buena gente hay aquí también. Estaba Juan Milián, que ahora ha entrado de Sí. senador del PP, un tipo magnífico. Y también, pues es gente, dices, tiene ideología distinta, pero ¿cómo reconoces que es buena gente y que quieren hacer el bien y echar una mano y funcionar? Claro que hay, sí. Juan, ha sido un auténtico placer Pues hablar igualmente, contigo, hablar encantado. de además construir, ¿no? En vez de separar, Eso es. de escuchar a todos. Esa es la tarea, efectivamente. Eso es. Porque aquí para enfrentar es muy fácil, pero lo difícil es de verdad buscar qué tenemos en común y sobre eso qué podemos hacer para que le vaya mejor a la gente, ¿no? Y lo primero, bueno, pues respetar y tratar con cariño a todo el mundo. Pues nada, ha sido un placer, como digo, escucharte. Espero que también lo haya sido para usted. Y nos veremos la semana que viene de nuevo aquí en El Foco. Gracias, Juan. Un placer, María. Hasta dentro de nada, con otro invitado de lujo.